Ahí está. Propuse el tema intimidad. Que no se sabía en ese momento que daría tanto para pensar. Convoqué a un grupo de miembros de la escuela de diferentes estratos y con diferentes niveles de recorrido, que resultó ser un equipo comprometido, generoso, que se puso la revista al hombro y no paró de generar contenidos, otorgando su tiempo, trabajo, ideas y producciones. Voy a decir los nombres del equipo maravilloso. Bueno, Fede Onofrio, que está acá coordinando, Marita Oruquio y Gaby Rodríguez Rossi, que están en el Zoom, Susana Bauer, que levanten la mano los que están acá, Laura Carrió, Carmen Fischer, Laura Ipsman, Gabriela que la nombré, que está en el Zoom, Mariana Salomone, Débora Slominski, bueno, ¿quién les habla? El tema generó que muchos analistas de la institución y también externos a ella se pusieran a trabajar. También filósofos, antropólogos, escritores y dramaturgos nos ofrecieron su pensamiento. Incorporamos una sección sugiriendo libros y obras de teatro. Después de leer los diferentes trabajos, vimos cómo la intimidad puede ser pensada desde diferentes aristas, muchas de ellas complementarias. Los trabajos de hoy darán cuenta también de todo lo que podemos aportar desde el psicoanálisis. Agradezco a todos los integrantes del equipo y también las obras artísticas que ilustran los dos números de Marita Uruquio, de Andrea Burcaicea y de José Fishman. A Julieta y Tania por la difusión y sugiero que lean los números porque hay mucho material para pensar. Lo van a encontrar en elpsicoanálisis.org.ar y en la página de bueno, espera, Fede nos va a coordinar. No pasa eso. Bueno, aprovecho a también mencionar que varios de los autores que estuvieron presentando trabajos en estos dos números, ahora dentro de 10 días van a estar participando de la 33ª jornada de psicoanálisis de niñez y adolescencia, que lleva el título de Valimiento Psíquico en tiempos de desamparo, a realizarse aquí mismo en la institución, de 9 a 15:30, aranceles bastante acomodados y los estudiantes universitarios entrarían con arancel cero, así que aprovecho a participarlos del tema. Hoy, como ya dijo Adriana, vamos a escuchar dos trabajos. El primer trabajo que vamos a escuchar es el de Norberto, llamado Sobre la intimidad, una lectura del psicoanálisis. Norberto Lloves es magíster en psicoanálisis, psiquiatra, ex jefe del Servicio de Salud Mental de la Obra Social del Personal Gráfico, docente de los posgrados en psicoanálisis de la AEAPG, ex secretario científico de la AEAPG entre el 2020 y el 2023 y actual secretario general. Autor también del libro Lazos que construyen la transferencia como modelo de construcción de la realidad de ahora del 22. Roberto, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias en particular a Adriana y a todo el equipo por invitarme a esta mesa junto con Graciela. Bueno, como comentaba Federico, decidí escribir un texto sobre este concepto de intimidad, pero con la pregunta que me guiaba todo el tiempo era ¿qué tiene el psicoanálisis para decir sobre la intimidad? El texto es sobre la intimidad, una lectura desde el psicoanálisis, y tomé como epígrafe de una escritora, Luisa Valenzuela, algo que me resonó en lo que sigue. Las palabras, máscara de lo irrepresentable, velan al tiempo que desvelan.
En principio, al revisar este término de uso coloquial, encontré que es un concepto cuyo campo de pertenencia no es sencillo de delimitar. En la definición del diccionario, así como en su uso común, la intimidad define el carácter de lo que es íntimo, cualidad que describe un terreno que pertenece al mundo propio, interior, privado, secreto, oculto, profundo. Son diferentes modos topológicos de nombrar una ubicación interna. Pero también este término puede aplicarse a cualquier objeto externo que dé cuenta de un trabajo de investidura del yo. El yo es esa instancia que con sus pseudópodos y adherencias trata ciertos objetos del mundo como si fueran de su propiedad. ¿Qué determina que algo merezca el atributo de pertenecer a la intimidad? Poder ubicar que lo íntimo es efecto de un juicio de atribución, como todo adjetivo que se precie, ya nos orienta sobre la complejidad de su entendimiento como interioridad. Freud, cuando habla de la constitución psíquica del adentro y del afuera, ubica un tiempo lógico en el cual el yo, guiado por el principio del placer, opera con un juicio de atribución que antecede al juicio de existencia. El yo placer purificado, es el tiempo del yo placer purificado. Es decir, este yo primero atribuye todo lo bueno y satisfactorio como mundo interno y todo lo malo y doloroso como mundo externo. En este tiempo, el yo más íntimo queda intervenido por una intrusión inevitable de aquello placentero y satisfactorio del mundo exterior, donde dirá: todo lo bueno es mío, me pertenece, y por eso lo hago. En cambio, el mundo externo se contaminará de aquello doloroso e insatisfactorio del yo y dirá: eso no tiene nada que ver conmigo, no me pertenece, ni me representa, es de afuera y por eso lo odio. Esta lógica plantea un mecanismo de constitución de realidad interna y externa que es contraria al sentido común. El sentido común nos dice que primero comprobamos la existencia de algo, lo conocemos, le atribuimos una cualidad y armamos una opinión sobre ese objeto. Pero el padre del psicoanálisis nos rompe la cabeza diciéndonos que en el inicio de la constitución del yo es la cualidad la que antecede a la existencia y que es un juicio de atribución de cualidad, el que habilita que algo exista como tal. Es por eso que lo más propio de uno mismo puede vivirse como ajeno y que objetos del mundo pueden pasar a formar parte de nuestra más recóndita intimidad. Ustedes me dirán que en un segundo tiempo el principio de realidad y satisfacción mediante, gracias al poder ordenador de la falta, nos avisa que hay cosas desagradables que nos pertenecen y otras agradables que hay que procurarlas en el mundo exterior. Que ahí se reordena qué es íntimo y qué no, qué es propio y qué es ajeno. Es cierto, pero también sabemos que en el psiquismo freudiano, lo que una vez operó de una manera, por más arcaico que sea, sigue vigente e insiste por realizarse de algún modo en el vínculo con el mundo. Que esa perspectiva que atribuye primero una cualidad y le da existencia a la realidad después, no caduca con la instalación del principio de realidad. El yo, si es interpelado como vasallo por otra instancia, puede insistir con ese mecanismo por pura conveniencia. Que si precisa desconocer lo más íntimo para resolver un conflicto, cuenta con defensas y la reserva de fantasías inconscientes para echar mano al viejo principio del placer cuando la ocasión lo exija. Esta posibilidad de recurrir a mecanismos antiguos para sacarse de encima lo íntimo que molesta no implica necesariamente algo patológico. Por ejemplo, en el texto sobre algunos mecanismos neuróticos de los celos, la paranoia y la homosexualidad de 1922,
Freud hay un apartado que habla de los celos normales, dice celos normales o de competencia. Que estos celos normales son efectos de lecturas del mundo, abro comillas, que arraigan en lo profundo del inconsciente, retoman las más tempranas nociones de la afectividad infantil que brotan del complejo de Edipo o del complejo de los hermanos del primer periodo sexual. Cierro comillas. Así, el celoso atribuye emociones propias, íntimas, podríamos decir, desconocidas o reprimidas, como algo que viene de afuera. El psicoanálisis descubre que la circunstancia actual, con los personajes implicados en el drama celotípico, funciona como una especie de resto diurno que ha resignificado y reanimado fuerzas inconscientes por fantasías, impulsos o conflictos del periodo sexual infantil que activan el principio de placer, dando existencia como parte del mundo real a propiedades íntimas, vividas como ajenas en escenarios propicios para su realización. Así la intimidad puede presentarse en la clínica como lo más expuesto, claro que desfigurado por la censura, pero sin perder por ello su pertenencia íntima. Por ejemplo, cuando un analizante habla de otra persona, más o menos cercana, yo me pregunto, ¿cuánto de sí mismo está representado en ese aspecto del otro para querer traerlo a su análisis? Ya que entre sesión y sesión es probable que se haya cruzado con varios personajes que pasaron por su vida sin pena ni gloria para traerlo como material. ¿Qué resonancia íntima estará en juego en ese relato sobre algo que parece tan ajeno? Como en el famoso chiste de Cracovia, Freud en el chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Dice, ¿a dónde viajas?, pregunta uno. A Cracovia, es la respuesta. Pero mira qué mentiroso eres, encoleriza el otro. Cuando dices que viajas a Cracovia, me quieres hacer creer que viajas a Lemberg. Pero yo sé que realmente viajas a Cracovia. ¿Por qué mientes entonces? El punto es cómo leer este acertijo. Que lo que se exhibe también puede ocultar. Porque en el marco del psicoanálisis hay una tensión entre la noción de intimidad y la tópica del adentro y del afuera. Tensión en la que también intervienen los discursos y representaciones de época que aportan a qué atribuir el carácter de íntimo y a qué no. En línea con este punto, importa recordar que la construcción de subjetividad no es un proceso autogestivo, que lo propio y lo ajeno se constituyen en el intercambio con el otro, de los cuidados y la cultura. Paradojalmente, el psiquismo construye la intimidad en el intercambio con los otros. Esta idea lleva nuevamente a la famosa frase de Freud del proyecto de que el desvalimiento humano es la fuente primordial de todos los motivos morales. Desvalimiento que impone qué debe ocultarse y qué mostrarse. ¿Y a qué amenaza o peligro se arriesga o expone aquel que transgreda, desmienta o rechace lo que se instituye en la cultura como prohibido o permitido de sus deseos y pulsiones? Recuerdo de niño, allí por los años 60, época de creación de la minifalda, escuchar en la playa a un escandalizado adulto que calificaba de sinvergüenza a una mujer que llevaba descubierta su panza embarazada. Un símbolo del acto sexual que, según el crítico, se imponía enmascarar, cosa que solía hacerse con un pequeño volado en el rostrillo. En esta situación social, ¿cuál es la intimidad en juego? ¿La del observador que por algo de su ser que escandaliza su mirada atribuye una falta de pudor en una mujer? ¿O la de la madre moderna que exhibe sin tapujos su gloriosa panza? Entiendo que es el encuentro de los actores de la escena, donde incluyo al niño espectador, enmarcado por la subjetividad de la época, que expresa la dimensión social que interviene en la constitución de aquello que se nombra como intimidad. Ahora, estos preceptos, ¿cómo construyen aquello que merece denominarse intimidad?
En la constitución de subjetividad hay un antes y un después del periodo de latencia. Tiempo lógico y filogenético propiciatorio para edificar, según dice Freud, los poderes anímicos que se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán su curso a la manera de unos diques. Estas inhibiciones de la pulsión, por efecto de la represión, se experimentan a nivel consciente con sentimientos de asco, vergüenza, pudor, ideales morales o estéticos, que contribuyen a constituir aquello que en la vida cotidiana recibe el atributo de intimidad. Lo privado, secreto, lo clandestino, lo reservado, son categorías de esta lectura. Pero esta operación constituyente crea también otro espacio. Y voy a usar una palabra de Freud, que se arma una extraterritorialidad, que yo agrego íntima, que tal como un síntoma, opera como un cuerpo extraño que alimenta sin cesar fenómenos de estímulo y de reacción dentro del tejido en que está inserto. Algo del entramado psíquico se independiza de la organización del yo. Son mociones y representaciones que, dada la ocasión, se pueden hacer presentes como retoños del inconsciente a través de sueños, lapsus, olvidos, síntomas, compulsiones, recreando recuerdos o moldeando el carácter, con formas enigmáticas e incomprensibles para el yo, pues están regidos por leyes del proceso primario, sumado a las desfiguraciones de la censura, por lo cual se viven como una irrupción extraña, a pesar de su origen íntimo. El desafío para el analista es investigar qué situar como intimidad en la clínica, cuándo corresponde a lo focal y cómo articularla con los preceptos del psicoanálisis, en tanto ciencia del inconsciente, que exigen no perder de vista lo singular de cada sujeto, con su historia personal, familiar y colectiva, entrelazadas con la influencia cultural. Voy a contar esto a través de un material clínico. Una niña puber de 13 años se escapa de su casa y recurre a una institución de salud luego de una discusión con su madre que termina a los golpes. La niña exhibía moretones como prueba de la violencia recibida. El pleito, según la versión de la niña, se produjo porque la madre le sacó el celular para que se vaya a dormir. Cuando llega la madre, desesperada por la desaparición de su hija, dice que la discusión se produjo al encontrar en el celular videos sexuales de la niña que enviaba a un joven desconocido. Acepta que se desbordó la mamá y se arrepiente de su violenta respuesta, pero pide que entiendan su preocupación, su cólera e impotencia ante lo que ella llamaba la exposición pornográfica de la hija. La adolescente expresa su enojo a la madre por su violencia y con respecto al contenido de su celular alega que es algo de su privacidad. Como si el universo digital organizara la esfera íntima para esta joven con otro orden sobre lo permitido y lo prohibido. El equipo interdisciplinario, estamos con psiquiatras, psicólogos, pediatras, trabajadores sociales, estaba actuando en esta situación institucional, evaluaba que había dos problemas. Por un lado, la violencia materna, y por otro, el riesgo de la niña que se exponía en las redes como objeto sexual. 13 años. Ahora, el analista que interviene en el equipo, sin quitar importancia al riesgo en juego, insiste en preguntar cuál fue el disparador de la situación violenta. La idea era tratar de no quedar atrapado por lo inquietante de la escena, de la coyuntura, y abordar la dinámica histórica vincular. Luego de un rato, ambas, madre e hija, coinciden que todo comenzó cuando la hija entra a la habitación de la madre a buscar el cargador del celular, hace bastante ruido y la despierta. Un nuevo material surge. Aparece una acción preliminar de la joven que lleva a despertar a la madre. Como si algo propio
la hubiera compulsado a preparar la escena violenta. Escena que expone y vela a la vez una intimidad desconocida para sí misma, para la misma niña. ¿Qué emociones inconscientes la llevan a armar esa escena que empieza despertando a su madre dormida? ¿Acaso es un llamado a su progenitora a intervenir sobre una impulsividad exhibicionista que no logra doblegar? ¿O se tratará de la compulsión a realizar fantasías masoquistas en pos de procesar conflictos edípicos no resueltos? Preguntas. Preguntas que apuntan a trabajar otra dimensión de lo íntimo, donde hay un sujeto de la enunciación contenido del enunciado de la escena, ligado a la insistencia de emociones pulsionales y deseos prohibidos o rechazados en conflictos con el yo. Trabajo que hago un paralelo a la manera de cómo Freud analizó el relato del sueño infantil del hombre de los lobos, donde la inocente y angustiante figura de un árbol con 5 lobos que lo miran fijamente, lo llevan a develar que en ese sueño, en el lenguaje del erotismo anal, se realiza el deseo ignorado de ser poseído sexualmente por el padre. Al decir de Freud, con ello la sexualidad ha hallado su expresión suprema y más íntima. Para finalizar, quería decir algunas ideas breves sobre la intimidad que se juega en la transferencia analítica. En el texto, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Freud le explica a un interlocutor imaginario de qué se trata el análisis y por qué se exige al analizante decir lo que se le ocurra sin omitir ninguna idea, por más disparatada o íntima que sea. Este texto hace referencia a la intimidad de Freud, me lo acercó, agradezco a Mario Farrés. Todo ser humano, dice Freud, sabe que en su interior hay cosas que solo comunicaría de muy mala gana, o cuya comunicación considera enteramente excluida. Son sus intimidades. Cierro comillas. Le dice el interlocutor imaginario, bueno, entonces estamos en el terreno del confesionario, ¿no? O de una charla íntima. Y Freud dice, no. No se trata de esas intimidades. Se procura, a través de ese dispositivo, a que el analizante pueda decir más de lo que sabe. Producir un encuentro con otra lógica del relato, con pensamientos y emociones que pertenecen a una intimidad que son un secreto para el mismo paciente. La eficacia de esta operación precisa que se actúe bajo el marco de la transferencia. Experiencia íntima del análisis y la I. Pero no solo por las intimidades que se develan por el lazo de confianza con el analista. Se trata fundamentalmente de la transferencia como medio para la emergencia de emociones inconscientes que se filtran al investir al analista como objeto libidinal, quien pasa a formar parte de la economía psíquica del analizante. Una experiencia de investidura que tendrá reeditar en acto con el analista, al decir de Freud, cierta especificidad determinada para el ejercicio de la vida amorosa. Un breve ejemplo. Juana dice en sesión, yo sé que a vos no te gusta que me refiera a mi jefe como autoritario, pero no se me ocurre otra forma de nombrarlo. Y sigue demandando a su analista con tono desafiante que entienda por qué lo nombra así a su jefe. Sorprendido por esta demanda, me percato que se dirige al objeto libidinal que represento. Quizás un tono de voz, una mirada, algo de mi persona, haya oficiado apuntalamiento para esa transferencia. Mientras Juana expresa su querella ante el gusto del analista, que pasa a formar parte principal de esa asociación, el dispositivo se detiene por la transferencia de su faz resistencial. Pero también devela un elemento nuevo a analizar: la insistencia a una posición ignorada de sometimiento bajo protesta a un otro a quien ubica como autoritario, en este caso el gusto del analista.
Confieso, como analista, que estuve tentado a preguntarle de dónde sacó esa afirmación sobre mi persona. La intimidad del analista también. Pude privarme de hacerlo al pensar que era poner en juego la resistencia del analista. Así que me sostuve en el concepto de abstinencia, lo que permitió seguir apostando al dispositivo. Le pregunto, ¿qué asocia con la palabra autoritario? Juana se molesta al traer viejos nuevos recuerdos de su infancia con una madre autoritaria. Pero insiste, esto es distinto. Mirá lo que me hace este tipo. Y se enoja con la mala suerte que tiene en la vida, que le tocan trabajos con jefes autoritarios. Insistencia que devela una compulsión de repetición. La resistencia del ello que no renuncia a una satisfacción pulsional que tiende a recrear en la vida actual peligros infantiles como si vinieran del mundo externo o de un destino cruel. En estas cuestiones, aparentemente banales, a veces no tantas, se juegan esas intimidades que nos habitan y sin darnos cuenta dirigen nuestras vidas. Si van por el camino de propiciar el trabajo, el amor, la vida social y aportan recursos para sobrellevar el malestar en la cultura, es probable que esas intimidades no lleguen nunca a desplegarse en un análisis. Otra cosa es cuando comprometen la vida de un sujeto, generando condiciones para producir padecimiento subjetivo y poniendo obstáculos que se manifiestan fundamentalmente en la capacidad de amar y producir. Muchas gracias. Gracias a vos, Norberto, por tu trabajo. Vamos a cederle la palabra ahora a Silvia Cohen, que es licenciada en Psicología de la UBA, psicoanalista, egresada de la materia, de la maestría, perdón, en Psicoanálisis de la EAPG, socia plenaria de la EAPG, docente titular de la materia Técnica Psicoanalítica 1 y 2 en el curso regular y en el curso intensivo de la carrera de la maestría y especialización en psicoanálisis, docente titular del Seminario de Psicoanálisis y Perspectivas de Género para el curso intensivo, docente invitada en seminarios Constitución del aparato psíquico, Malestar en la cultura, docente de seminarios Impacto psíquico de los procesos migratorios y psicoanálisis de pareja, dictados en la Fundación Buenos Aires del 20, docente invitada en la Asociación Psicoanalítica Mendocina, miembro fundador y subsecretaria del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria, doctor Arnaldo Raskowski, en el periodo 2004-2006, supervisora del Centro Raskowski, creadora y primer directora editorial de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, publicada por la escuela, coautora de los libros Emigración, Salud Mental y Cultura, de la editorial del Candil, La pensée en exil, Topiqué, Revue Freudienne, perdón por el francés, o por él, porque es el francés. Modelo para armar, Constitución del psiquismo en versiones freudianas y post-freudianas, compilada por Graciela Kaninsky en el 20, autora de varios trabajos publicados en la revista de papel de la EAPG, co-coordinadora del área psicoanálisis y estudios de género de acá de la escuela, y coordinadora del taller de supervisión de adultos y parejas desde el 2017. Graciela, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Te escuchas? Fíjate con esto. Sí, me parece. Ahora sí me escuchan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Adriana. La verdad que para mí es un placer y motivo de enorme orgullo tener la posibilidad de estar en esta mesa presentando el número 30 de la revista después de 12 años consecutivos de publicación. Algo para festejar. Bueno, cuando Adriana nos invitó a rever el concepto de intimidad,
Pensé que era un gran desafío porque es un tema que implica bastante ambigüedad, como de alguna manera lo señalaban ahora. Sabemos que es una sensación, que como la felicidad es efímero. En el texto que yo publiqué en el número 29, tomé específicamente la intimidad de dos. Soy muy respetuosa del lenguaje inclusivo y traté de respetarlo en el texto escrito. Hoy pido disculpas porque no puedo estar todo el tiempo aclarando que estoy pensando siempre en una pareja como dos personas más allá de la autopercepción autoidentitaria con la que se identifican y con el objeto amoroso que eligen en la diversidad actual. Bueno, cuando preparaba estas líneas, recordé pacientes relatando ocasiones en las que la intimidad de dos se convierte en algo del orden de la extrañeza, provocando angustia, a veces sensación de desintegración yoica, sobre todo en momentos de una relación sexual de gran intensidad placentera y muy íntima. Estos relatos me llevaron a pensar que en ese momento de clímax erótico y de entrega subjetiva, el sujeto se enfrenta a lo siniestro. Y por ese camino de la clínica me sumergí en la otra cara de la intimidad, lo ominoso. Tanto como el sentimiento de intimidad es difícil de capturar en palabras. Es instantáneo y fugaz. Busqué el texto luminoso de Freud, donde se pregunta, ¿cómo es posible que lo familiar, yo agregaría lo íntimo, devenga ominoso, terrorífico y en qué condiciones ocurre? Me llamó la atención la declaración de inicio. Nos dice que hace mucho que no experimenta ni escucha en su consulta la experiencia de lo siniestro y va a recurrir entonces a la creación artística, literaria. Me pregunto si es posible, ya que el contexto en que fue escrito, 1918-1919, era el final de la Primera Guerra Mundial. Los soldados derrotados, mutilados, regresaban a los hogares. Dos hijos de Freud estaban en el campo de batalla. Las penurias económicas y la escasez de suministros básicos, más la baja de consultas, son solo algunos de los motivos que pudieron movilizar lo ominoso en él. Es evidente que su reconocimiento no es fácil, ni siquiera para el mismísimo Freud. No quiero abrumarlos con las traducciones e interpretaciones en torno al origen de la palabra uncanny, en inglés. Lo que sí señalo es su ambigüedad. Siniestro, ominoso, inquietante extrañeza. Agregaría distópico, una palabra que usamos mucho en estos días. Las palabras intentan capturar un sentimiento, un estado de ánimo, una sensación de extrañamiento. Lo que despierta esa sensación es muy variado y lo puede provocar tanto una situación, un lugar, una obra artística o un objeto tecnológico, que estoy pensando en los robots humanoides que hemos visto últimamente o en la inteligencia artificial. Su cualidad consiste en invadir repentinamente nuestra intimidad y convertirla en algo de inquietante extrañeza. Unheimlich es el antónimo de heimlich, que significa íntimo, familiar, doméstico. Freud eligió cuidadosamente el término que implica la ambigüedad de una situación que al mismo tiempo de ser íntima y muy personal, nos deja expuestos, despojados del abrigo de lo familiar. No solamente nos referimos al propio cuerpo,
dado que una de las acepciones hace referencia a las partes pudentas del cuerpo. Lo pensé con el ejemplo de Norbert de la pancita embarazada, ¿no? Lo unheimlich es también aquello que se sustrae no solo de la mirada de los demás, sino de nosotros mismos. Lo sustraído del conocimiento, lo inconsciente, lo inescrutable. Y ahí cito una frase que Freud toma de Schelling: lo siniestro es aquello que, debiendo permanecer oculto, se ha revelado. El recorrido freudiano describe bajo qué circunstancias se hace presente lo luminoso. Nos dice, frente a lo inorgánico, asomando por debajo de lo orgánico. Lo muerto bajo la apariencia de lo vivo. Y ahí pensé en la serie Regreso a los muertos vivos o zombies, que ha tenido tanto éxito. Frente a aquello que despierta la ansiedad de castración. Freud cita una serie de motivos siniestros procedentes de la literatura. Miembros separados, una cabeza cortada que habla, pies que danzan solos. Y cita también un dato procedente de la clínica: el hecho de que muchos hombres neuróticos declaren que los genitales femeninos son para ellos un tanto siniestros. También frente al fenómeno del doble, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del demonio como la otra cara del ángel, de la proyección afuera de lo que uno rechaza en sí mismo. Se vuelve siniestro en el momento en que se produce el retorno de lo que uno quiso hacer desaparecer. La impresión siniestra es la señal de que algo reprimido irrumpe en la conciencia. Freud pasó por la experiencia del doble. No sé si recuerdan la anécdota que Freud relata en el camarote de un tren cuando viajaba, y se levantó para asistir a un anciano despeinado y resultó ser él mismo reflejado en el espejo. También frente a formas en que la propia envidia es proyectada en el otro. El mal de ojos, el diablo. Para Freud, quienes mejor describen la vivencia de la unheimlich son los artistas, y coincidimos en que muchas obras artísticas y literarias consisten en la presentación elaborada, metaforizada, de lo que la humanidad siente como terrorífico y se esfuerza por mantener reprimido en el inconsciente. Respecto al campo de la creación artística, lo original del planteo freudiano es entender la estética no solamente como lo bello, sino que lo bello y lo siniestro se entraman, siendo uno la condición de lo otro, en la medida que la belleza es el velo de lo siniestro, tanto como su condición. Hoy, en vez de traer un caso clínico, preferí ilustrar estas ideas con la obra de un artista considerado uno de los más importantes pintores contemporáneos, Lucien Freud. Con la misma tenacidad con la que su abuelo dedicó su vida al develar las coordenadas inconscientes de la subjetividad, él ha pintado sujetos despojados de sus envolturas protectoras. Como dice en sus memorias, el tema es autobiográfico. Pinto gente no por lo que quisieran ser, sino por lo que son. Mostramos el cuadro. Como vemos, se atrevió a revelar lo más íntimo y personal. Pinta una espalda, una parte de nuestro cuerpo que nos es bastante desconocida, provocando inquietud y quizás generando cierta angustia en aquel día. Desde los comienzos de su carrera como pintor, sus obras tuvieron siempre como tema central la figura humana. Mostramos en el cuadro 2. Freud valora ante todo el estudio psicológico
que une a un realismo crudo y a unas actitudes divididas que en ocasiones se acercan a lo sólido, como ya vamos a ver. En sus retratos no busca el parecido, sino el reflejo de lo que representan sus personajes, e intenta encontrar la esencia de su personalidad. Mostramos el cuadro 3. Lo singular de esta obra es su tamaño. Se atrevió a pintar a la reina Isabel en un lienzo de 15 por 23 centímetros. Un tamaño casi insignificante para la figura que presenta. Causó fuerte impresión y opiniones divididas. Era para unos una obra maestra, o para otros era algo feo, una falta de respeto a la investidura real. Sin embargo, es de una desnudez sorprendente. Lucian Freud realiza retratos de personas singulares, con la historia grabada en sus cuerpos y de una contundencia inesperada. La sensación de intimidad con la que nos presenta un rostro, un cuerpo, producen un efecto inquietante. Provocan la incómoda sensación de ser un intruso en ese singular vínculo con quien le ha servido de modelo. Mostramos el cuadro. También lo hace para mostrarse a sí mismo, no tiene inconveniente. Su propuesta es pintar con la colaboración de un modelo. Nunca pinta lo que no tiene frente a él. Como diría su abuelo, ni en ausencia ni en espíritu, ya que la consideraría un engaño o un artificio. Prefiere comprometerse, poner el cuerpo en acto, así lo vemos en este cuadro, y pide la misma entrega de su modelo. En este sentido, Lucian Freud ha dicho que, y acá cito textual, la pintura es siempre hecha mucho en cooperación con el modelo. El problema de pintar un desnudo, por supuesto, es que profundiza la transacción. Usted puede arruinar la pintura del rostro y eso perturbará menos la autoestima del modelo que se arruina la pintura del cuerpo desnudo. Conocemos nuestros rostros. Después de todo, los vemos todo el tiempo, ahí afuera, en el espejo, en las fotos. Pero no escudriñamos del mismo modo nuestros cuerpos, salvo que seamos modelos profesionales que no uso o narcisistas extremos que no puedo pintar. Entonces, ¿más alto? Esa carnalidad inquietante de los cuadros de Lucian Freud nos produce extrañeza y al mismo tiempo nos atrapa algo que nos es familiar. En todo caso, no nos deja indiferentes, hasta quizás nos haga bajar la mirada frente al exceso de un cuerpo tan alejado de la imagen convencional y estilizada que la cultura nos impone. Sus cuadros ponen en evidencia eso que estaba destinado a no aparecer jamás. La causa de la inquietante extrañeza que provoca mirar estos cuadros es una intimidad sin velo. Podemos así contestar entonces la primera parte de la pregunta inicial. ¿Cómo es posible que lo íntimo revele lo luminoso? Intentaremos ahora responder la segunda parte. ¿Cuáles son las condiciones para que algo se vuelva ominoso? Para pensar qué provoca ese sentimiento, nos remitimos a la conceptualización de las fantasías primordiales que Freud define tempranamente como eslabón intermedio en la formación de síntomas. Nos dice Freud en la conferencia 23. ¿De dónde viene la necesidad de crear tales fantasías y el material con que se construyen? No cabe duda de que sus fuentes están las pulsiones, pero queda por explicar el hecho de que en todos los casos se producen las mismas fantasías
con idéntico contenido. Opino que estas fantasías primordiales son un patrimonio filogenético. Fin de la cita. Hoy podemos pensar que ante la pregunta por su origen, el niño recurre al bagaje cultural que se transmite generacionalmente. Ya en 1915 las ubica en el inconsciente por el actuar de la depresión primaria. Las agrupa en fantasías de castración, fantasías de seducción y escena primaria. La escena primaria representa para el infaz la búsqueda del origen del sujeto. La fantasía de seducción, el origen o el surgimiento de la sexualidad. Y la fantasía de castración, el origen de la diferencia de los sexos. Las experiencias por las que pasa un sujeto desde su nacimiento ofrecen un contenido específico a esta fantasía. Por eso, estructura y contenido se constituyen recíprocamente. Son universales, deudoras de la cultura de la época y al mismo tiempo subjetivas. Por lo tanto, y siguiendo este camino iniciado por Freud, la propuesta de Lacan introduce el concepto tan útil en la clínica del fantasma. Fantasma es un guión, es una película siempre repetida, donde el sujeto se ubica en una escena triangular, siempre en el mismo lugar, intentando dar respuesta al enigma del deseo del otro. Estas puntuaciones nos permiten pensar que frente a una determinada relación sexoafectiva intensa, el sujeto actúa su fantasma. Es decir, surge la pregunta, ¿cuál es mi rol? ¿Qué quiere de mí? ¿Tengo que ser quien la satisfaga o lo satisfaga plenamente? Y es en ese momento tan propio, tan íntimo, cuando aparece el otro me va a tragar para completarse. Quizás la escena amorosa se vuelve inquietante. Si lo pensamos en estos términos, cuanto más íntimo y cercano se encuentra un sujeto de otro, en una pareja, en una relación de dos, las fantasías primordiales que alimentan el fantasma activarán señales de dominós. Podemos finalmente extraer la conclusión de que lo Unheimlich es la emergencia del Banking, lo originario constitutivo de lo más íntimo y familiar del sujeto, que es a un tiempo también lo más ajeno y extraño. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra al público y a la gente que está por el Zoom, Adri, te pido. Sí, bueno, les comento que los trabajos de Graciela y Norberto, excelentes trabajos, los vamos a incluir en el número 30 de la revista, ¿sí? Para que lo tengan. Y de paso les comento que como hubo más de 50 personas que escribieron entre el número 29 y el 30, no pudimos tomar los trabajos de cada uno, por eso pedimos más trabajos. Pero sí lo que vamos a hacer es nombrar a las personas que escribieron muy generosamente y bueno, les recomiendo otra vez que vuelvan acá. Son Claudio Levin, Marita Urrubio, Teresa Gerber, Sandra Borovechi, Mauricio Cartún, Débora Sominsky, Andrea Borgaicea, Alfredo Grande, Ana Sominsky, Tamara Rosansky, Sandra Vázquez, Liliana Aguirre, Juan del Olmo, Gustavo Gaceta, Susana Bauer, Florencia Gatari, Pablo Stevenson, Mónica Fabeluque, Miguel Toyo, Lucila de la Serna, Liliana Fischer, Graciela Makotinsky, Alicia Levin, lo digo sin orden, los nombres. Jimena Basto, Alicia Leone, Milagros Müller, Aníbal Repeto, Gloria Badi, María Casariego, Carlos Weiss, Beatriz Rodríguez, María Laura Méndez, Norberto Llove, Jimena Schub, Soledad Volgan, Virginia Grosso, Jorge Rodríguez, Cecilia Pellegrino, Abel Zanotto, Gastón Melo de México, Marta de Justi, Lorena Biazón de Chile, José Fischer, Liliana Messina de Chile, María Barbilato de Brasil,
Miguel Maldonado de Perú, Sonia Samame de Perú, María Eugenia Farrés, Fabiana Tiscaporande, Graciela Con, Carlos Fernández. Bueno, a todos ellos muchas gracias y los esperamos. Ahora sí, abrimos el espacio de preguntas o comentarios. Lo hacemos en el orden de siempre. Quien guste aportar, levanta la mano y Laura le va a alcanzar el micrófono. Mientras piensan preguntas, quería pedirles que pensemos juntos en una situación de intimidad que no necesariamente sea en el marco de una relación de dos, en las cuales podemos estar en el borde de lo siniestro. Para darles un ejemplo, a mí se me ocurrió una que comparto con ustedes a ver qué les parece. La visita al dentista. Estamos recostados sobre un sillón, la luz apagada, un foco sobre nuestra cabeza, la boca abierta, el aparato con el cual nos impiden hablar y el odontólogo del cual apenas podemos ver los ojos porque el final está tapado, que se va acercando con los instrumentos necesarios a nuestra boca. Es un momento que puede ser vivido como siniestro y que eso podría explicar en la clínica aquellas personas que tienen tanta dificultad para visitar al dentista y que lo traen como, bueno, lo van postergando hasta que la situación se vuelve seca. Otro, en esta misma línea, en esta misma línea pensaba cuando hay que hacer un análisis clínico y hay que hacer extracción de sangre. Y hay gente que al ver salir la sangre en lo más íntimo que tenemos de nuestro cuerpo, verlo que va por un tubito le genera inclusive situaciones de pánico, de desmayos. Y finalmente, quería decirles que cuando Freud escribe el orden ominoso, no tenía conceptualizado todavía pulsión de muerte. Y cuando vimos hace poco las imágenes de lo que había pasado en Valencia, pensé en esta situación que estaba escribiendo, además esto de los siniestros, pensé como un elemento tan familiar, tan íntimo, tan útil y necesario como el agua, cuando se rompen los diques que la contienen, se vuelve un torrente que arrasa con todo lo que se lleva puesto todo, ¿no? Que fue lo que... Y pensé que si yo tendría alguna vez que hablar sobre pulsión de muerte, sería un muy buen ejemplo de cuando se rompen los diques, aparece la pulsión de muerte. Sin embargo, después de la situación, de la tragedia de Valencia, lo que llamó la atención fue la respuesta solidaria de la gente, que fue ayudar a cada uno de esos pueblos. Entonces pensé que la pulsión de vida siempre está presente y siempre puede hacer frente a la pulsión de muerte. Y me parece un pensamiento esperanzador en estos momentos distópicos que nos tocan vivir. Hola, Sandra Morelos. Primero quiero felicitar a la revista. La verdad que tantos años, Graciela contaba, de vigencia, de actualidad, de seguirse ayornando a los tiempos que tocan. Emocionante todos los que participamos, socios, no socios, de la revista, y pienso que la revista se fue consolidando cada vez más como un espacio de referencia, como un lugar a donde uno puede acudir a encontrar distintas temáticas a lo largo de tantos años, como un repertorio de conceptos, si uno quiere recorrerla, así que eso me parece súper valioso y lo primero que quería era
era felicitar al equipo actual y a todos los equipos que permitieron que la revista sea lo que soy. Y aprovecho a agradecer los trabajos. El tema me encantó desde el momento que escuché, me encantó y le decía a Norberto que me parece súper interesante el tema de poner a jugar lo íntimo, me parece algo tan interno con el adentro, con el afuera, con la transferencia y esta mirada que trae Graciela de luminoso que nos abre a pensar un montón de situaciones. Pero vos agregaste una frutillita de 2 ejemplos que yo haciendo psicoprofilaxis quirúrgica es como tan constante, el miedo a sacarse sangre, que no podés dejar de nombrarlo. Y últimamente la cantidad de consultas que se han incluido en las consultas de psicoprofilaxis de no poder atenderse en el dentista, no poder ir al odontólogo, no poder abrir la boca. Todo lo que se reactualiza en esa situación que vos describías también. Así que muchísimas gracias y reitero las súper felicitaciones a la trayectoria, a la revista que soy, pero también a la trayectoria que tiene la revista en la escuela. Sí, ¿verdad? Hay felicitaciones. Preguntas no. Hay muchas felicitaciones. Bueno, de Alicia Levín, felicitaciones a Adriana y equipo, excelente revista. Delia Coltún, felicitaciones, excelentes trabajos. Perla Frenkel, felicitaciones a Adriana y equipo por el trabajo realizado para lograr una revista de tan buen nivel y el cuidado y respeto con que nos trataron a los autores. Felicitaciones. Lidia Storti, felicitaciones a todo el equipo, interesante mesa. Bien, aprovechar, si alguno de los dos quiere aportar algo más o se quedó con alguna idea durante la exposición. O alguno de los integrantes después del equipo, ¿no? Claro. Bueno, por ahí me parece que es interesante, por lo menos para mí, ante la propuesta de Adriana, y en este punto de acuerdo con lo que trae en el trabajo Graciela. Parece que es una pregunta que tenemos que hacer todo el tiempo: ¿de qué intimidad se trata en un análisis? Por lo menos era la pregunta que a mí me guiaba en la escritura del trabajo y en el pensamiento del trabajo, porque en el texto, en el epígrafe, ubiqué algo que por lo menos me representó de parte de una escritora, que es Luisa Valenzuela. Ella escribe un libro que se llama Escritura y Secreto, y pone secreto con mayúscula. Y ahí lo que ubica es la diferencia que sería entre el secreto con minúscula y el secreto con mayúscula. Y me parecía interesante porque ella lo que dice que, bueno, cualquier texto que leamos, nosotros trabajamos con textos, están esos secretos con minúsculas, que es esas confesiones, eso que traen los pacientes, que cuentan eso que tenían, que es la primera vez que lo cuentan y que nunca lo pudieron hablar y que esto que el otro, y que me parece interesante porque Luisa Valenzuela ubica eso como los secretos con minúscula, ¿no? Esas cosas que se saben. Ella ubica el secreto con mayúscula en los intersticios, en los silencios, en eso que a mí me parece que es interesante pensarlo, como esas enunciaciones que están en los enunciados, esas cosas que son un secreto para uno mismo y que me parece que por eso traía el tema de la transferencia, que en la transferencia son esos momentos privilegiados donde algo puede, por lo menos, tratar de interpretarlos, inferirlos, porque además son secretos que se infieren, que se interpretan, ¿no?
Yo pensaba en algunas cuestiones que traía, estoy de acuerdo, me gustó mucho la idea que trae Graciela de pensar este juego de Longhenlich como lo más familiar y lo más extraño, pero en un momento, en relación a lo que trae de Sigmund Freud, pensaba, bueno, ¿hay intimidad sin velo? ¿No? Vamos a pensar intimidad sin velo. Digo, ¿cuál es el acceso que tenemos a esto que planteamos como el Dasein, ¿no? ¿Qué acceso tenemos? Y me parece que esto es parte de lo que nos tenemos que preguntar como analistas cuando estamos frente a un determinado suceso, ¿no? Porque a veces estamos ante un determinado suceso que a uno le parece impresionante y el paciente lo cuenta como algo de su vida cotidiana, sin demasiada repercusión, ¿no? O al revés, se trae algo como impresionante y dice, ¿qué tendrá esto, no? Entonces me parece que es esa intimidad enigmática también para la denuncia la que por no, a mí me parece interesante transmitir lo que quería transmitir en el texto. Pero bueno, por ahí me gustaría que por ahí lo vayamos pensando todos. Bueno, Ahí te damos el micrófono. Soy María Julieta Peluso, y en realidad lo que les quería preguntar a ambos es si pensaron algo en función de la intimidad y las redes sociales, ¿no? Hoy en día no solo nos permiten conocer, pues, con la intimidad, por decirlo de alguna manera, la intimidad de todos y todas, incluido del analista, muchas veces, que no lo puede googlear, no puede acceder a sus redes, pero también, esto que decía Graciela, como en las redes se puede mostrar lo íntimo y eso puede ser algo muy feliz, que nos haga muy populares, que nos traiga seguidores, y de repente se puede volver muy omidoso, muy siniestro, no solo por la cultura de la cancelación, sino por el montón de cuestiones que están apareciendo ahora. De hecho, la semana pasada hubo por inteligencia artificial lo que se modificó, chicos modificaron las caras en videos porno, pusieron las caras de sus compañeras, incluso, bueno, en el ámbito legal se está viendo cómo se procesan esas situaciones, ¿no? De poner la cara de alguien en un video que no es esa persona, pero que, bueno, se le ponen en las redes, desnudez, actos sexuales, bueno. ¿Cómo piensan el tema de la intimidad? Es súper amplio, no sé, pero bueno, por ahí alguna reflexión que se les ocurra en cuanto a lo que tiene que ver hoy en día las redes sociales, lo público y lo privado. Gracias. Sí, lo tenemos a Aníbal ahí cerca también y nos venimos para este lado. Hola, Aníbal Repetón. Pensaba dos cosas en relación a lo que planteaba Julieta y lo que había dicho Norberto antes, con el caso que trajiste Norberto, ¿no? Pensaba si pensamos a las redes como aquel lugar donde se expone lo íntimo, o tenemos que empezar a pensarla quizás como una nueva intimidad, una nueva forma de intimidad que quizás no tenemos todavía definida, ¿no? Pero en el caso que traías parecía que estaba eso en juego. Y después pensaba en lo que traías, Graciela, y lo que planteaba recién Alberto de Julian Freud, no como luminoso, ¿no? Pero me venían dos ejemplos en relación a quizás lo contrario, ¿no? A lo erótico que se pone en juego en el arte y con la mirada, ¿no? Y pensaba en tres casos. Una es que solemos pensar cómo se juega lo íntimo del artista con su obra, o lo que pone en su obra, pero pensaba en cómo se juega lo íntimo con el partener del momento, ¿no? Entre el pintor y el modelo. Yo lo veo mucho en la música, la mirada en la música con el compañero en ese momento es muy íntima, es orgásmico por momentos, ¿no? Me imaginaba en la danza que puede pasar con el mismo, pensaba en el coro, ¿no? ¿Qué pasa con
con la mirada en ese momento, que se fue algo muy íntimo y que solemos dejarlo de lado pensando en cómo se fue íntimo en la obra, no con el compañero de momento. Lilian. Lilian, el ejemplo que trajiste, Norberto, me hizo acordar a las personas que tenemos un poco más de alguna edad, el diario y cómo hubiera sido la escena, y si hubiera existido la escena de esa paciente en relación a, no, en aquel momento no existían las redes, bueno, pero había algo que se podía leer, pero también había velos, digamos, permitía el diario íntimo escribir, a pesar de que uno escribía lo más íntimo del mundo, no es lo mismo escribir y ver que ver, mostrar, publicar, repartir, etcétera, etcétera. Y Graciela, me quedé pensando en el tema de la intimidad en o con la inteligencia artificial. Me parece que es un temón, pero para mí recién empieza. Dos personas más y volvemos a la mesa. La tenemos a Manuel Fuentes un poquito más arriba y ahí también un poquito más arriba. Sí. Bueno, Mabel Fuentes. En primer lugar, quiero agradecerles a los expositores porque han sido unas conferencias muy profundas y que atienden un montón de pensamientos y que uno siempre agradece cuando le hacen pensar, ¿no? Sobre todo con cosas que uno ha estudiado tantas veces y que se les va dando otro vuelo, otro significado, eso me parece maravilloso. Me dejó pensando la intervención de Julieta también respecto de las redes y se cadena con lo que dijo Norberto de la intimidad y el velo. Pensaba, ¿no es acaso el velo el que construye la intimidad? Más en la boca. Es muy difícil. Pensar y hacer. Son dos tareas. Pero digo, me estaba pensando, y también venía con lo que decía Aníbal, si no estamos asistiendo y nos cuesta, bueno, los de otras generaciones todavía más, ¿no? Si no estamos asistiendo a una época de una nueva construcción de la idea de lo íntimo. Para lo cual lo que plantearon tanto Graciela como Norberto de esta relación de la dentro y de la afuera es crucial. Porque esta chica de tu ejemplo, Norberto, hay que pensar que muestra lo que no debe, como pensó la madre, o hay que pensar, no tengo la respuesta, como está construyendo apariencia. Luego inspirar un poco cosas que veo en mis nietitas de la relación cuando graban en TikTok, se compran algo, compran todo. No vas a abrir lo que te regalé, no, primero firma, bueno, está bien. O sea, digo, estás construyendo apariencia, eso no es intimidad. Es distinto mostrar una desnudez que mostrar algo que te compraste, que te regalaron. Pero, ¿hasta qué punto estas cosas que nos parecen pornográficas, es decir, en una mirada quizás de otras épocas, no empiezan a hacer una construcción de apariencia y sienten que ellos no están ahí? Te va a ver cualquiera, a mí no, a esa que crees, ¿no? Es quizás una creación de ficción. Y no está lo íntimo ahí, sino en donde ustedes, los expositores, señalaron. En eso que uno no sabe que es íntimo y aparece desde afuera, o que la revista lo señala. Sí.
Hola, soy Silvia Santis. Me sumo a los agradecimientos por hacernos pensar muy interesantes los trabajos, inquietantes también tomando el tema de lo siniestro y lo íntimo. Me quedé pensando con respecto a lo que propone Graciela de pensar ejemplos siniestros y en relación al chiste que toma Norberto, de por qué me decís que vas a un lado y en realidad vas a otro, que es tan complejo y que se oculta cuando se muestra algo así, ¿no? Me quedé pensando dentro de este contexto que les planteo, cómo pensar la desmentida acá, ¿no? La desmentida con respecto a lo siniestro y a lo que se niega, y cómo pensar la desmentida en función de la intimidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su aporte. La verdad que eso no sé cómo. les decía muchas gracias por los aportes. La verdad que está bueno para seguir pensando el tema. Lo que decía hace Aníbal, de justamente esa intimidad que se produce cuando dos músicos están produciendo música y ver, digamos, aquel que tiene alguna dificultad, alguna inhibición en eso, y entonces pensarlo lo siguiente, ¿no? Desde esa perspectiva. Yo en general trato de, para mí lo más importante en la clínica es escuchar y además poder bajar, digamos, los conceptos teóricos, metapsicológicos, para saber en qué momento los podemos aplicar en la clínica. Por eso justamente traje ejemplos que yo he escuchado en el consultorio, traídos con mucha dificultad por los pacientes que les da mucho trabajo manifestar cómo en estos momentos de clímax erótico se sienten sustraídos de la situación, por temor a quedar atrapados. ¿Se acuerdan la famosa imagen de Lacan de la boca de la madre como cocodrilo? Bueno, como que la sensación que en ese momento ya no hay palo que pueda sostener la boca, ¿no? Y son circunstancias que pueden generar mecanismos defensivos. Una es seguramente la defendida, otro es la evitación, es la huida, es la agresión, ¿no? Es romper ese momento íntimo. Por eso me pareció que podía aportar desde esa perspectiva. Y en relación al ejemplo que traía Norberto, la verdad que yo pensé, cuando esa niña de 13 años entra al dormitorio, al despertar a la madre, si no habrá sido un pedido de ayuda de la nena, de decir, mamá, despertate, mirá lo que estoy por hacer, ayúdame, poneme un límite. La madre se desborda y no puede poner el límite necesario, ¿no? Pero me parece que, bueno, me parece interesante desde esa perspectiva el ejemplo de esta. Bueno, muchas gracias por las colaboraciones de situaciones de intimidad siniestra. Bueno, antes de poner cierre a la mesa de hoy, me gustaría, Roberto, darte. Bueno, sí, agradezco también las preguntas. Respecto de intimidad y redes sociales, a ver, por eso traía el ejemplo de mi infancia. Hubo una época que una panza a la vista en la playa era vergonzoso. Entonces, a mí me parece que hay una dimensión social de lo íntimo que podemos pensarle, darle vueltas y que es todo el otro, pero también hay otra dimensión que es la que tomamos en cuenta cuando trabajamos como analistas, ¿no? Cuando trabajamos como analistas o cuando trabajo como analista y aparece este tipo de exposiciones, digo, porque para aquel señor esa panza era pornográfica, ¿sí? Cuando trabajamos como analistas, yo lo que me pregunto es qué es lo que se oculta en eso que se exhibe.
Hay un trabajo muy interesante que hizo María Eugenia Ferrés hace mucho tiempo, una niña que está en la revista, que exponía, justamente ponía en juego esta cuestión. Cómo lograba independizarse y era un llamado, digamos, había otras cosas que estaban en juego en esa exhibición, ¿no? Y a mí, por lo menos, me llamaba la atención ese punto, y esto que trae del pedido de ayuda a la madre es una de las opciones que yo ubiqué como pregunta, ¿no? Después se verá si realmente es eso así o no. Pero me parece que hay una intimidad con la cual nos conectamos los analistas, que es a construir todo el tiempo, es a construirla en el proceso de análisis. Respecto de la pregunta sobre si hay intimidad sin velo y si es el velo el que construye la intimidad, por eso a mí me interesaba mucho esto del juicio de atribución, juicio de existencia. Me parecía, para mí fue me puse a leer un montón de cuestiones y decía, bueno, pero a ver, ¿qué es íntimo? Y me apareció ahí esta genialidad de Freud del juicio de atribución, juicio de existencia, que muchas veces sin darnos cuenta le damos existencia a algo en función de que primero le atribuimos determinada cuestión, ¿no? Entonces, yo no sé si ir al dentista y toda esta escena podría también pensarla en términos como lo piensa Graciela, que es totalmente válido en función de una historia, en función de un montón de otras cuestiones, pero a mí me parece interesante esto de que primero podemos atribuir algo, darle una cierta cualidad y a partir de ahí darle existencia de íntimo. Pero que en principio la intimidad como analistas es algo a interpretar, porque se trata a inferir, ¿no? Se trata de ese saber no sabido, de ese más de lo que sabe que dice Freud, cuando habla de sus intimidades. Respecto de la pregunta de la desmentida, y es como todo mecanismo que organiza el aparato psíquico, ¿no? Cuando algo está en el terreno de la desmentida, y no sé antes, digo, no lo sé antes, yo qué sé, no sé, habría que ver en función de cómo viene el material. Porque también me parece que tenemos que cuidarnos de no ser los analistas los que decidamos qué es desmentida y qué no. Digo, no se angustia por eso porque lo desmiente. ¿Se entiende? Estamos ahí en una situación de riesgo si atribuimos que tal situación es angustiante per se. Es la angustia del analizante la que nos guía. Ahora, cuando no hay angustia, estamos en el terreno de la desmentida, y es una pregunta a investigar y analizar. Yo no sé bien, ¿no? En ese sentido lo pensaba. Por eso me parece que Freud nos rompe la cabeza cuando dice, miren que primero hay un juicio de atribución, que este mecanismo de que primero atribuimos y después damos existencia, existe, ¿eh? Y no es patológico. Y está dando vueltas en también como analistas, ¿no? Está dando vueltas ahí. Bueno, nada. Una cosita de lo que trae Aníbal y que trae Graciela, lo íntimo de la obra de arte, a mí me parece que hay también dos dimensiones ahí. Una es lo íntimo del artista, yo ahí no me metería. Pero también está lo íntimo que transmite la obra de arte, y que tiene que ver ahí donde el artista sería como un transmisor de la cultura, ¿no? También es algo interpretable. A mí me parece interesante eso que es todo un debate, ¿no? Con un analista que investiga en psicoanálisis en relación a la obra de arte y se pregunta si la obra de arte tiene inconsciente, ¿no? Y lo ubican, Luis Migueles, ¿no? Y lo ubica en relación a eso que transporta una obra de arte, que la hace obra de arte en principio, y que tiene que ver con eso que transporta de la cultura. Bueno, Freud habló de lo transgeneracional, vos lo trajiste.
Bueno, nada. Tema interesantísimo a seguir investigando. Muchas gracias. Bueno, con este aplauso damos por terminar el encuentro de libros. Gracias a todos por estar presentes.